Listo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, don Gustavo, bienvenido a nuestro consejo. E igualmente a los honorables que acaban de hacer su arribo, darles la bienvenida. Valga ya otra vez de saludar a nuestra secretaria, a todos los honorables concejales, a la mesa directiva, decirles que, don Gustavo, que el honorable consejo se permite invitar al Comité Permanente de Estratificación en cabeza suya, y que esta proposición fue hecha por mi persona. Queremos entonces, pues, nuevamente reiterarle la bienvenida, decirle que queremos conocer, el fin de esto es conocer en qué consiste este Comité Permanente de Estratificación, y para ello hemos hecho el siguiente cuestionario, que fue aprobado por unanimidad de todos los integrantes del Consejo. ¿En qué consiste el Comité Permanente de Estratificación? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Cuándo fue creado y con qué fin? ¿Cómo está estructurado y reglamentado el Consejo Permanente de Estratificación y cuáles son sus integrantes? Para su funcionamiento y operatividad, ¿de quién depende económicamente? ¿Cómo se clasifica la población territorial para este estudio? ¿En qué tiempo se realizará el estudio de estratificación? Para los derechos de los ciudadanos, ¿cómo será la atención a los reclamos por el estrato asignado? Este es el cuestionario que se le envió a Gustavo. Si usted gusta, pues lo repito, o vamos dando, como usted guste, la manera de responderlo. En sí lo que queremos es que nos dé algunas luces. De hecho, hay de por medio mañana el debate en plenaria del proyecto de la sobretasa que tenemos en el proyecto 01, proyecto de acuerdo 01. ¿Tiene usted la palabra, don Gustavo? Bueno, gracias, muy gentil, muy amables. Qué bueno poder estar con ustedes y estar poder estar entonces en este recinto. Realmente él hace interferencia con los celulares. Cambiemos, no, cambia de director. este no se pide. Entonces poder estar entonces en este recinto realmente es agradable, placentero realmente para nosotros, y como funcionarios realmente pues mantenemos no solamente al tanto de lo que podamos de alguna manera ayudar, sino que estar... Hola. ¿Ese está mejor? Apaga. Hola, sí, bueno, perfecto. Poder estar entonces con ustedes de alguna manera pues es un agrado en realidad. Y en el Comité Permanente de Estratificación, pues si bien es cierto, es un órgano asesor, un órgano consultivo, un órgano que permite hacer el tema de veeduría en el apoyo del alcalde municipal frente a temas de estratificación, pues este comité fue creado realmente ya en el municipio de Palo Cabrillo. Realmente les cuento un poquito de antecedentes frente a que pues al señor alcalde como tal se le ha requerido
De alguna manera el DANE desde 1998 tiene una estratificación determinada para el municipio de Palo Cabildo, de lo cual en este momento pues está totalmente desactualizada, pero adicionalmente se le viene requiriendo al señor alcalde que debe empezar a hacer el tema de la actualización. Ese tema de actualización, pues si bien es cierto, es un tema un poco complejo, porque pues seguramente que primero que habría que hacer es conformar el comité, de alguna manera reconocerlo y empezar, digamos, todo el tema inicial de funcionamiento con los miembros, que ahorita ya les explico cómo se conformó. En este momento vamos en esa primera fase, es decir, se acaba de conformar, se hace su reglamento interno, y después de hacer su reglamento interno y aprobarlo, lo que comenzamos fue a revisar cuánto realmente vale un estudio de estratificación, cuánto puede valer el estudio de estratificación, para poder entonces sí dar el siguiente paso, que es cómo requerirle la participación de las empresas de servicios públicos. Es decir, que el Comité Permanente de Estratificación, en últimas cuentas, o de alguna manera, su principal objetivo es permitir que haya ese nivel de estrato, ese estrato que se va a determinar socioeconómico para poder tener los subsidios de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque las empresas como tal, pues digámoslo así, lo que requieren en un momento dado para el cumplimiento de la ley en estratos 1, 2 y 3 es un tema de subsidios. Es decir, una familia de Palo Cabildo o de cualquier parte del país que esté en estrato 1, 2 y 3, pues son objeto de subsidios por parte del Estado en los servicios públicos, cualquier servicio público, hablando de acueducto, alcantarillado y aseo, pero también hablando de gas y energía eléctrica, ¿cierto? El tema de las telecomunicaciones ya salió de ser un servicio público y empezó, digamos así, el Senado y la ley ha permitido que sean apartes por el tema de los celulares desde cuando salieron. Desde antes de salir los celulares, pues regía básicamente bajo esta normatividad, pero de ahora lo sacaron. Entonces, el tema de la estratificación básicamente es para poder otorgar subsidios a estratos 1, 2 y 3. Y el estrato 4, cuando hubiera estrato 4, pues el estrato 4 va a pagar la tarifa plena que los servicios públicos, pues, digamos, determinen. Y los estratos de ahí en adelante, el 5 y el 6, si los hubieren, pues entonces deben ayudar y deben hacer un aporte precisamente para el tema de subsidiariedad. Es decir, que los subsidios, si bien es cierto, parte los da el Estado, también los dan los estratos altos para ayudar a los estratos bajos. Básicamente, en ese tema, pues digamos, existen unas normas bastante amplias, que básicamente es como parte de lo que ya vamos contestando frente al cuestionario. En cuanto a que hay el fundamento legal, pues empezamos con la ley 142, que es la ley de servicios públicos de 1994, pero de ahí en adelante podemos enunciar varias, y una en específico que nos habla de la ley 732 del 2002 frente a cómo conformar y cómo hacer un tema de un comité de estratificación, cuáles son, digámoslo así, sus funciones, y nos empiezan pues entonces a determinar el marco legal de un comité permanente. Entonces, pues yo les decía del antecedente un poco. El alcalde en este momento le requirieron que necesita actualizar ese tema, pues de pronto Mauricio nos puede ampliar un poco más el tema si se necesita, en cuanto a que pues no es porque el alcalde quiera hacerlo, es porque se vino requiriendo desde hace días y que ya no hay más plazo, se necesita empezar a hacer. Entendemos que hay algunos municipios que también tienen, y muchos municipios de Colombia, que también tienen muy atrasado ese tema de la actualización en ese tema de estratificación, pero pues a cada uno le vienen requiriendo, y seguramente el alcalde lo que pretende es comenzar un proceso. No sabemos en este momento cuánto vaya a llevársenos en total, pero ya le podemos ir hablando lo que al menos hemos dimensionado para este año 2018, porque lo que se pretende en últimas es hacer un estudio de estratificación, por lo menos en el sector urbano por ahora, ¿sí? Esa es como la meta de alguna manera que se ha puesto
que se ha puesto en la alcaldía y, como les digo, por efecto a que lo vienen requiriendo el Departamento Administrativo de Estadística, pero adicionalmente otros entes que vienen requiriendo de manera urgente que se haga un nuevo estudio. En ese sentido, pues les cuento entonces que desde el año pasado lo que se hizo es empezar a convocar, para poder convocar qué dice la norma, en resumidas cuentas y de una manera muy práctica, nos dice es que haya una persona de cada empresa de servicios públicos de la jurisdicción. Entonces, en Palo Cabildo, ¿cuáles son las empresas que hay? Pues la empresa de Servingas, que es la que está brindando el servicio del gas, Enertolima, y en este caso, pues la alcaldía de Palo Cabildo como prestadora de servicios públicos. Son como las empresas como tal constituidas y que de alguna manera, llamémoslo así, deben contribuir para efectos de la norma, porque la norma le dice hágase los estudios, pero deben ser financiados, además del municipio, deben ser financiados también con un aporte que debe dar cada una de esas empresas. Es decir, que esas empresas hay que requerirles y decirles, mire, según la norma y según el requerimiento y según la facturación que ustedes hacen en el año, deben de contribuir en tanto dinero. Y entonces ahí se empieza a revisar, por eso el tema de incorporar pues al presupuesto, y tiene un tema pues de que de ahí en adelante habrá que utilizar esa plata entonces en el momento en que se comienza a hacer el estudio de estratificación. Entonces, pues básicamente ese es como para irlos pues a ustedes enterando de que vamos en el proceso. Uno ya se constituyó, entonces ¿qué hicimos? Perdón, les termino. De esas tres empresas son 3 personas, una de cada ellas, pues ya han venido entonces de Enertolima, han venido de Servingas, que son muy juiciosos, y pues el alcalde lógicamente me delega a mí. En este caso ya hay 3 integrantes de ese comité, y por cada uno de esos integrantes asimismo deben haber personas representantes de la comunidad, el mismo número de personas. Entonces, 3 personas como representantes de la comunidad, que el señor Personero el año pasado pues convocó las personas que se presentaron y de alguna manera decidieron ser en ese instante, fueron doña Mariela del Taují, Mariela, eso, perfecto, don Jairo Ardila y don Miguel Antonio Pineda, un señor nuevo de allí también muy interesado, que estuvo ahí como muy pendiente del tema, que es de allí de la primavera. Sí, la primavera. Perfecto. Quiere decir 2 personas representantes de la comunidad del sector rural y una persona representante del sector urbano. Fue lo que se definió para la conformación de ese comité. Entonces, en este momento, el comité son 6 personas, o somos 6 personas, adicionando que el señor secretario de Planeación, dice la norma, debe ser el secretario ejecutivo. Entonces, él ostenta como secretario ejecutivo y ese es como, digamos, la conformación inicial. Y en lo que vamos es que luego de tener el reglamento interno que el mismo DANE hasta propone, lo debatimos y todo el tema, pues se aprobó el reglamento, y en el reglamento pues básicamente es cómo vamos a funcionar. Y lo que dentro de eso se haría una reunión los primeros 10 días de cada mes, que la norma básicamente nos dice que nos propone que hagamos una vez mensual una reunión del comité, y de lo cual venimos haciendo antes unas extraordinarias para poder pues presentarles y aprovechar a ustedes con el tema también de la modificación para el presupuesto y lo que tuviéramos que hacer. Entonces hicimos unas rápido para poder aprovechar este año de esa manera. Les sigo contando entonces el comité. Pues si bien es cierto tiene el fundamento legal básicamente desde la ley 142 y en adelante, pues ya nos va diciendo la norma y nos va diciendo que este es un órgano, como les decía, un órgano asesor consultivo. Nosotros no tomamos como tal decisiones, sino que lo que hacemos es asesorar y apoyar a la alcaldía en un momento dado, definiendo algunos temas pues digamos trascendentales para el municipio. Ahora bien, un papel importante dentro del comité sí es el tema de posibles reclamos o acercamiento de la comunidad o dudas que tenga la comunidad frente a ese tema, y entonces pues ese es cuando entramos nosotros un poco a dirimir y un poco a poder definir algunas situaciones si llegaran a presentarse.
Quiere decir que después de conformado, y resumiendo un poco ese tema de conformación, después de conformado, de tener nuestro reglamento de funcionamiento, pero además de hacer el presupuesto para el posible estudio, que básicamente está por aquí en el estudio. Tuvimos unos últimos ajustes con unos valores, porque para hacer el estudio, el presupuesto de cuánto nos vale aproximadamente, el presupuesto de cuánto nos vale hacer el estudio. Quiere decir que hay que contratar una persona, consultor, sea jurídico, sea natural, que de alguna manera haga el estudio según la normatividad y la metodología que da el mismo DANE. La metodología que da el mismo DANE, si bien es cierto, es público, hay algunas cosas que hay que adquirir y que hay que empezar a pagar desde allá, porque se necesita un software básicamente especial que ellos dan, pero que de alguna manera va a permitir entonces determinar las variables que se van a identificar en cada casa. Es decir, que el estudio básicamente, ¿qué va a hacer? Pues va a requerir, digamos, la persona que cumple ese fundamento legal inicial, y la contratación entonces de las personas que van a visitar casa a casa las viviendas, y que van a ir a llenar el formulario y poder entonces subir la información a la plataforma. Recordemos que la estratificación pues nos permite en un momento dado determinar las condiciones de vida que tiene la familia. No vayamos de pronto un poco a confundir, a veces nos sucede a casi que a todos, que el nivel del CISBEN y que no sé qué, y la señora dice, pero ¿cómo que yo nivel? Pues recordemos que la estratificación define son condiciones, digamos, de vida, es decir, si van y se toca mirar las condiciones, cómo está construida la edificación, cuáles son los materiales de la vivienda, cuáles son los pisos, cómo se encuentra la vivienda, porque son las condiciones en que usted vive. Entonces, eso sí es estratificación. El tema de CISBEN es otro tema de niveles que nos permite no medir el estrato socioeconómico, sino que nos va a permitir mirar, son otras actividades, qué posibilidades tienen, que recuerden que hasta nos meten el tema de la edad, que nos meten el tema de cuánto produce la familia. Esto no tiene nada que ver con los ingresos de cada persona. ¿Sí? Recordemos que el estrato es la forma como vive, porque puede ser un señor que tiene mucho dinero, pero puede vivir en unas condiciones muy sencillas, y puede ser que esté en estrato 1. ¿Sí? Pues, las condiciones de estratificación, la estratificación como tal nos va a identificar son esas condiciones de vida, cómo se encuentra la vivienda, en qué condiciones, cómo son los acabados, y eso es lo que va a determinar en un momento dado en cuál se encuentra, 1, 2, 3 o más. Para Palo Cabildo, de manera, ya se han hecho unas consultas y el departamento administrativo nos dice que en Palo Cabildo seguramente vamos a utilizar algo que llama una metodología tipo 3. La metodología tipo 3 para Palo Cabildo es porque identifican que es un municipio pequeño, que tiene más o menos tanta cantidad de habitantes y que ha estado básicamente en estratos 1, 2 y 3. No obstante, no quiere decir que puedan haber condiciones de vida y casas que puedan estar en estrato más de 3. No la sabemos exactamente. Cuando se vaya y se identifique, han habido casos de otros municipios que por condiciones especiales hay una casa que está por fuera, llamémoslo de lo normal, y usted ve que esta es de estrato 3, pero que esta tiene mejores condiciones y debiera estar en estrato 4 o más. Y entonces, para esos casos específicos, cuando se monta la información en el sistema le va a arrojar un error, y ellos, el departamento administrativo, lo que hace es autorizar que esos casos específicos se utilice otro tipo de metodología. Significa entonces que como ya cambió el software, no es que porque pues, yo soy amigo que simplemente le voy a poner esto. Desafortunadamente o afortunadamente, cuando se ingresa al sistema le piden hasta fotos. Entonces usted lleva las evidencias, toma las notas, lo ingresa al sistema, y si correctamente identifica que es ese estrato, pues no hay ningún problema. Pero si empieza a arrojar un error, él empieza a pedirle más pruebas. Y como le digo, pero las pruebas están hasta evidencias con fotos entrando a las viviendas para poderlo hacer. Esa es como la metodología que tiene aprobada el Estado para hacer ese tipo, digamos, de estudios.
de estratificación, y en últimas pues se las cuento para que vayamos pues digamos entendiendo el hecho de que cuando se vaya a hacer seguramente hay que, si bien es cierto ser muy cuidadoso, pues también hay que entender que no depende básicamente de una persona, sino que el sistema pues ha cambiado mucho y el Estado cada día está siendo más exigente en una cantidad de cosas. O sea, ya no es como tan fácil de decir yo lo voy a poner en el extracto 1 con él. Entonces que eso quiero pues un poco también que ustedes pues vayan entendiendo hacia dónde va el tema del estudio. Básicamente entonces ese estudio, para terminar y de pronto darle la palabra, ese estudio aproximadamente lo calculamos en 65 millones de pesos. 65 millones de pesos. En este momento aquí como que no apareció, pero lo tenemos que entregar, porque lo teníamos, hermano. Y eso que es el bueno, calculó más o menos en 65 millones de pesos. Básicamente, ¿qué es? Hay que comprar unas planchas y unas condiciones geográficas del Instituto Agustín Codazzi, que hay que adquirirlas en Ibagué, las cuales ya se cotizó para identificar, pues digámoslo así, el tema urbano. Esas planchas ya tienen un valor, como unos 6 millones aproximadamente, que me da pena de pronto no tenérselos, pero con mucho gusto los podemos allegar para que tengan más o menos cuánto creemos que se nos va. Y esos 6 millones de pesos, más la contratación de las personas, más la capacitación de los es obligatorio, y hay unas idas a Bogotá también para los miembros, pues nosotros como funcionarios seguramente no nos van a cubrir esos gastos de esa manera, pero a las personas que están representantes de la comunidad habrá que hacerlo. Entonces hay unos gastos también de capacitación y de transporte mínimo para ellos, porque pues, las empresas cada una debe financiar eso lo que y adicionalmente la contratación de los encuestadores, adquisición del software que le digo en el DANE, y aproximadamente ese estudio puede valer 65 millones de pesos. ¿Qué hicimos entonces? Según la norma y en el momento en lo que vamos, en lo que en ese momento estamos haciendo es pegándonos a lo que dice la ley, y es decir, si vale 65, se investigó y ya se pidió cuánto está facturando Servigas, cuánto está facturando en el Tolima, para saber cuánto se les va a enviar, que esta semana yo creo que ya se les debe enviar el oficio a ellos requiriéndoles que deben de aportar ese dinero para poder hacer el estudio respectivo. Entonces básicamente eso pues en términos generales es lo que les puedo contar inicialmente, y ya miraremos si Mauricio nos ayuda a otros temitas que se me vayan quedando y miramos qué puntos más tenemos que nos quedan pendientes. Entonces Mauricio, buenas tardes. Un saludo a los honorarios concejales. Sí, recordando un poco lo que el doctor Gustavo Alcázar pues ya les comenta sobre el tema de la estratificación urbana, ¿sí? El proceso que tenemos nosotros y que iniciamos ya hace varios meses atrás para poder actualizar esta estratificación por motivo de que haya darle cumplimiento a unas leyes que hay, y además de unas solicitudes que también nos hizo la Procuraduría. Se inicia este proceso para poder hacer nuevamente una estratificación en el municipio de Palo Cabildo, debido a que la única estratificación que hay en el sector urbano, como yo le decía a la honorable concejal Judy, es que se hizo en el 98, cuando Emil Beltrán era alcalde. O sea, iniciando el municipio como tal, se hizo esta estratificación urbana en el año 98. Dice la norma que se debe hacer cada 10 años, y ya pues llevamos en 20 años ya y no se ha hecho. Entonces era obligación de nosotros iniciar este proceso, y pues por este motivo pues, y teniendo lógicamente el avance del alcalde, pues se inició la contratación de un especialista en estratificación que no pudo venir el día de hoy, que es Pablo Naranjo, y que nos ha venido haciendo el apoyo a nosotros en todas las reuniones que hemos tenido del comité de estratificación, y que nos ayudó a hacer este proceso también, como la conformación. Entonces, la Secretaría de Planación está apoyando este proceso, pues, porque en última nosotros en la oficina, en la administración municipal, vamos a utilizar este trabajo que se va a hacer.
cualquier persona que necesite una estratificación en el municipio pues se dirige a esta oficina para solicitar el estrato. Entonces nosotros tenemos obligados a darle una estratificación a cada vivienda. En este momento pues se tiene frenado, en este momento se tiene frenado porque con un trabajo un proceso que hizo el personero, pues viéndose que estaba desactualizada esta estratificación y viendo la necesidad, pues se hizo un pare con la generación de estratificación a las viviendas pues, que se están construyendo, porque pues, ustedes han visto el auge que hay en el municipio, pues hay mucha construcción y que pues, es muy necesario pues, tener el estrato para el acorde de los servicios públicos. Pero pues con esta decisión que se tomó con el personero y con los veedores que se eligieron en ese día, pues se tomó la determinación de que no se iba a hacer más estratificación en el municipio. Por eso en este momento cualquier persona que vaya a la Secretaría de Planación con una solicitud de estratificación, nosotros no estamos generando estrato. Lo estábamos haciendo antes con un programa que nos dio el DANE, Departamento Nacional de Estadística, nos dio a nosotros un programa para generar este estrato, pero pues por decisión que se dio, pues no lo estamos utilizando en el momento para dar más estratificaciones. Lo que hacemos en este momento es recibir la solicitud por parte de las personas que necesitan el estrato para su vivienda y pues generamos las certificaciones, les informamos a las empresas de servicios pues, que estamos en un proceso nuevamente de actualizar la estratificación y pues que se tome el estrato del vecino o la vivienda más cercana, que pues de ahí pueden tomar ese estrato, que en este caso pues el estrato que tenga el vecino pues ese será el que le toque a la persona en el momento hasta que nosotros terminemos el proceso de hacer la estratificación en el municipio. Pues gracias a Dios ya tenemos un proceso adelantado con apoyo pues, de las empresas, porque las empresas han estado y son conscientes de que se debe hacer esta estratificación, ya que la que tenemos es muy desactualizada. Hay viviendas que de pronto, pues, teniendo en cuenta el tipo de estratificación que nos entregó DANE, que es de la tipo 3, teniendo en cuenta la cantidad de población que hay en el municipio, pues no se genera más de un estrato de categoría 3, o sea, tenemos 1, 2 y 3, nunca se ha hablado de 4, 5, 6, 7, nada, sino porque eso va de acuerdo a la cantidad de población que hay en el municipio. Nosotros tenemos no mayor a, según el DANE, no tenemos mayor de 3.000 habitantes en el sector urbano. Por ese motivo nosotros no tomamos la metodología tipo 3. Entonces, pues se hizo este proceso para poder actualizar y tener las herramientas para seguir haciendo la estratificación. Y hacemos parte de ese comité técnico de estratificación, que es el que pues, se ha creado y el cual está adoptado mediante un decreto, que es el decreto 094, y el cual pues, yo traje para entregarle a ustedes ese decreto, y el ya está conformado y está adoptado por la administración municipal. En ese proceso vamos nosotros, ya el doctor Gustavo pues, explicaba la metodología para hacer el cobro, y pues que debemos nosotros, yo creo que el concejal Bello y la concejal Judith pues ya tienen y van a discutir el proyecto de acuerdo para poder, en este caso, darle las facultades a la alcaldía para hacer ese cobro a las empresas de servicios públicos, que en este caso serían 2, porque la misma alcaldía pues, presta los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado. Entonces a la alcaldía le va a tocar que aportar también una parte de estos presupuestos que se necesita para poder llevar a cabo la estratificación en nuestro municipio. Entonces, con esto, pues, con las facultades que ustedes den al alcalde, pues haremos el cobro que se debe hacer en el mes de febrero para poder no salirnos de lo que pues, la normatividad nos exige, porque si ya no pasamos este cobro en el mes de febrero, no le vamos a poder cobrar este año a las empresas de servicios públicos y nos tocaría esperar hasta el próximo año. Y lo que queremos es llevar a buen término este proceso y no esperar que la propia comunidad se asuste porque le vamos a
hacer nuevamente la estratificación. Es un proceso que le demanda la ley, cualquier alcalde que en este momento le tocara, pues le tocaba, pues no vamos a hacer, y pues en cabeza de la administración y pues de la empresa de servicios públicos, pues está este proceso. Y pues gracias a Dios tenemos un amigo también en la administración que nos está ayudando y está en este caso encabezando el comité de estratificación, que es el doctor Gustavo, y que tiene pues mucha idoneidad para llevarlo también. Por eso se eligió que él nos apoyara como presidente del comité. Y pues yo no sé, doctor Gustavo, que ya le damos paso a las preguntas que están generadas en el... Pues, Mauricio, gracias. Realmente, pues casi que parte de ya se han venido contestando algunas o casi que todas las preguntas, en el sentido en que pues lo que consiste precisamente el comité, precisamente, lo que consiste es precisamente que es un órgano, como les decía, asesor y consultivo, y el fundamento legal, pues como les decía, está desde la ley 142, 732 y 689. Son leyes que, digamos, permitió la creación de ese comité y digamos, lo reglamenta de esa manera. El DANE es el organismo encargado, que en la ley 689 nos dice, es el encargado precisamente de entregar y ayudar a los municipios a determinar a través de la metodología, pero también a través de la forma de cómo hacer la actualización de la estratificación. Además, ellos tienen una función también de ayudar a los comités y de formar a los miembros, como les decía, hay unas reuniones que hay que hacer, unas capacitaciones que deben hacerse seguramente en Bogotá con las personas que están. Es decir, que todos los 6 debemos estar preparados en ese tema para cuando se esté haciendo el estudio de actualización, de estratificación, y empiecen a llegar los posibles reclamos, es cuando tenemos que tener, pues digamos, toda la capacidad de poder identificar si hubo un error, en qué procedimiento, en qué paso se incumplió para poder que exista, digamos, ese tipo de error. Entonces, seguramente hasta ahora, como les decía, estamos entrando en ese proceso. Los miembros, ¿cómo se denominan? Básicamente somos simplemente miembros, los integrantes, somos miembros del comité, solamente que para efectos de presidir y organizar la reunión hay un presidente, que ya les decía Mauricio, después entre los 5 se eligió básicamente y se definió que yo les ayudara en ese encargo, y se definía a don Jairo Ardila como vocal, que es otra persona que tiene un papel importante frente a en el momento que hubiera reclamaciones. Por eso a él es el que queda como si fuera el representante inmediato y el puente entre la comunidad o cualquier persona que tuviera un reclamo, podría buscarlo a él, porque él es el que debe de traernos precisamente ese tipo de requerimientos o de situaciones que ameriten pueden ser revisadas. Entonces es por intermedio de él, y por eso se nombraba a don Jairo Ardila como vocal. Y ya les estaba alcanzando a contar que dentro de el presupuesto del estudio como tal, pues también se incluía el de funcionamiento de ese comité. ¿Cómo funciona ese comité? Con algunos gastos pequeños. El municipio seguramente coloca algunas cosas físicas a disposición, pero por